La revolución no es dictadura. La gestión directa de las bases en el socialismo. Escrito de Luigi Fabri. El miedo a la libertad. La aberración de los que ven la salvación de la revolución en la dictadura, después de haber hecho durante una larga serie de años de la causa del socialismo también una causa de libertad, no es distinta de la aberración de aquellos revolucionarios que, al estallar la Primera Guerra Mundial, vieron comprometidos de repente la libertad y el socialismo, no tanto por la guerra en sí, como por la amenaza de la victoria de una de las partes beligerantes. En realidad, estos últimos estaban nuevamente ofuscados después de casi un siglo de experimentos por la ilusión democrática y confiaban de nuevo a la democracia burguesa una misión salvadora. Los partidarios de la dictadura proletaria caen en un error semejante, creyendo traer un remedio al sustituir la más o menos enmascarada dictadura burguesa por aquella de los representantes de los trabajadores. Y a nosotros, que afirmamos que se debe dejar que la revolución se desencadene con el máximo posible de libertad, dejando el camino abierto a todas las iniciativas populares, nos responden con una cantidad de objeciones que pueden ser resumidas en un sentimiento único que por lo demás no son capaces de confesar ni siquiera a sí mismos: el miedo a la libertad. Después de haber exaltado al proletariado, ahora lo reputan en lo íntimo de su pensamiento incapaz de administrar por sí propio sus intereses y piensan en el nuevo freno que será necesario ponerle para guiarlo por la fuerza hacia la liberación. Hacen como el enfermo que debía sufrir una operación y fue el más audaz, aun contra los médicos, en sostener que la operación se imponía, en desearla, en apresurar los preparativos con la esperanza de curar, y después, en el último momento, se niega y prefiere una inyección de morfina que calma por el momento el dolor, da la ilusión pasajera del mejoramiento, pero deja intacto el mal y el peligro de la muerte. Tiene una porción de escrúpulos, de temores, y todas sus objeciones son dirigidas a retardar el momento del acto operatorio, que sería el acto de su verdadera curación. Pretextos intelectuales para la dictadura. Todas las objeciones que presentan los partidarios de la dictadura giran en torno a este principal argumento de la incapacidad de la clase obrera para gobernarse por sí misma, para sustituir a la burguesía en la administración de la producción, para mantener el orden sin el gobierno. Es decir, le reconocen solo la capacidad de elegir representantes y gobernantes. Naturalmente, no declaran este concepto con nuestras mismas palabras, antes bien lo enmascaran a sí mismo más celosamente que a los otros con razonamientos teóricos diversos, pero su preocupación dominante es esta: que la libertad es peligrosa, que la autoridad es necesaria para el pueblo, así como los ateos burgueses dicen que la religión es necesaria para no desviarse del buen camino. Puede suceder, en efecto, que la autoridad se haga necesaria, pero no porque sea algo natural y porque no se pueda pasar sin ella, sino por el hecho de que el pueblo se ha habituado a considerarla indispensable, porque en lugar de enseñarles a obrar por sí y las formas como podría por su propia cuenta resolver las dificultades, se le mantiene sobre este punto en las tinieblas, más bien se le oculta la verdad, y para tenerlo más sometido se le muestra todo fácil, porque se le enseña desde ahora que, apenas sacudido el yugo actual, deberá crearse inmediatamente un nuevo gobierno que se ocupará de pensar cómo debe dirigir y atender todo más tarde. Aquellos que hablan de la dictadura como de un mal necesario en el primer periodo de la revolución, en el cual, por lo contrario, sería necesario un máximo de libertad, no advierten que ellos mismos contribuyen a hacerla necesaria con su propia propaganda. Muchas cosas se hacen inevitables a fuerza de creerlas y de quererlas como tales. En realidad, las creamos nosotros mismos. Así sucede con la dictadura, que los marxistas están preparando con su propaganda, en lugar de estudiar la posibilidad de evitar este mal, esta preventiva amputación de la revolución. Ellos no encaran por completo el problema, precisamente porque no tienen bastante fe en la libertad, porque al contrario, apoyan toda su fe en la autoridad. Por consiguiente, no pueden resolver el problema. Lo resolvemos, sin embargo, nosotros, los anarquistas, que vemos en la libertad el mejor medio para la revolución, para hacerla, para vivirla y para continuarla.
el temor al desorden, al desencadenamiento de las pasiones, al florecimiento de los egoísmos, a los desahogos de la brutalidad, de la indisciplina y de la negligencia, etc. Fue siempre el pretexto con que se ha justificado toda tiranía y combatida toda idea de revolución. Es curioso que algunos socialistas encuentren justamente en este hecho una justificación de sus ideas dictatoriales. Se desarrolla en sustancia este concepto, que también la burguesía hizo su revolución imponiendo la dictadura, que en realidad vivimos bajo la dictadura burguesa, que la burguesía, para hacer la guerra, acentuó su centralización dictatorial, etc., y que por eso también el proletariado tiene derecho a hacer lo mismo, que tengan derecho frente a la burguesía, es decir, que la burguesía sea la menos autorizada para escandalizarse ante la idea de una dictadura proletaria puede ser un argumento justo. Antes bien, agregaríamos nosotros que la burguesía hace mal en alarmarse, aún desde su punto de vista, porque peor suerte le reservaría una revolución verdaderamente libre de toda trampa gubernamental, pero que el proletariado tenga interés en recurrir a la dictadura, esto es harina de otro costal. El ejemplo de que haya servido a la burguesía no prueba nada, antes bien, prueba lo contrario. La revolución social no puede tener la misma orientación que la burguesía, y además, una cosa es revolución y otra la guerra. No todos los medios que son buenos para la guerra o para una revolución burguesa son buenos para una revolución social. La centralización autoritaria de la dictadura es un medio totalmente perjudicial, en cuanto es el más adecuado para transformar una revolución social en revolución exclusivamente política, en especial al quitar al pueblo la iniciativa de la expropiación inmediata. Vale decir preparar, desde el punto de vista proletario y humano, el mismo fracaso de las revoluciones precedentes. Esas revoluciones que sin embargo fueron hechas especialmente por el pueblo, el cual era también entonces impulsado por un deseo de liberación completa y de igualdad no solamente política, terminaron en el triunfo de una clase sobre otras, justamente porque la dictadura llamada revolucionaria preparó e hizo posible el tal triunfo. Si la burguesía la empleó fue precisamente para sofocar la revolución, porque tenía intereses en ello. El proletariado tiene, al contrario, un interés opuesto, es decir, que la revolución no sea sofocada, sino que realice su curso completo. La dictadura, por lo tanto, iría contra su interés. Es verdad que una dictadura proletaria y revolucionaria podría también transformar, arruinar y anular los privilegios actuales de la burguesía, pero ya que, debiendo ser limitada en sus componentes, sería siempre la dictadura de algunos partidos o de algunas clases, se vería inclinada no a destruir todo gobierno de partido y toda división de clases, sino a sustituir el gobierno actual por otro, el actual dominado de clase por otro de clase también. Y naturalmente, como la existencia de un gobierno implica la existencia de súbditos, la existencia de una clase dominante significa la existencia de otras clases dominadas y explotadas. Sería el mismo perro con diferente collar. Chaleco de fuerza para la revolución. No somos profetas ni hijos de profetas, y no podemos prever el modo como todo esto podrá acontecer. Pero reclamamos la atención de los lectores y en especial de los socialistas sobre este hecho, que el proletariado no es una clase única y homogénea, sino un conjunto de categorías diversas, de algunas especies de subclases, etc., en medio de la cual hay más o menos privilegiados, más o menos evolucionados, y aún algunos que son en cierto modo parásitos de los otros. Hay en esa clase minorías y mayorías, divisiones de partido, de intereses, etc. Hoy todo esto se advierte menos, porque la dominación burguesa obliga un poco a todos a ser solidarios contra ella, pero el hecho es evidente para quien estudie de cerca el movimiento obrero y corporativo. Ahora bien, la dictadura proletaria, que seguramente iría a pasar a manos de las categorías obreras más desarrolladas, mejor organizadas y armadas, podría dar lugar a la constitución de la clase dominante futura, a la cual ya le agrega llamarse a sí misma élite obrera, para daño no solamente de la burguesía, simplemente destronada en las personas de sus miembros, sino también de las grandes masas menos favorecidas por la posición en que se encuentran en el momento de la revolución. Se constituirá de seguro otra clase dominante. Podría más bien llamarse una casta, muy semejante a la actual casta burocrática gubernamental, a la cual justamente sustituirá.
integrada por todos los actuales funcionarios de los partidos, de las organizaciones, de los sindicatos, etc. Además, la dictadura tendría también, junto con el gobierno central, sus órganos, sus empleados, sus ejércitos, sus magistrados y estos, junto con los funcionarios actuales del proletariado, podrían precisamente constituir la máquina estatal para el dominio futuro en nombre de una parte privilegiada del proletariado y aliada a ella, la cual, naturalmente, cesaría de ser en los hechos proletariado y se volvería más o menos, el nombre importa poco, lo que en realidad es hoy la burguesía. Las cosas podrían ocurrir diversamente en los detalles, podrían también tomar otra orientación, pero sería parecida a esta y tendrían los mismos inconvenientes. En líneas generales, el camino de la dictadura no puede conducir la revolución más que a una perspectiva de este género, es decir, a lo contrario de la finalidad principal del anarquismo, del socialismo y de la revolución social. Tan erróneo es decir que se quiere la dictadura para la revolución como que se la desea para la guerra, que se la quiera para la guerra que la burguesía y el Estado hacen con la piel de los obreros, es natural. Se trata de hacer la guerra por la fuerza, de hacer combatir por la fuerza a la mayoría del pueblo contra sus propios intereses, contra sus ideas, contra su libertad, y es natural que para obligarlo se necesite un verdadero esfuerzo violento, una autoridad coercitiva, y que el gobierno se arme de todos los poderes en su contra. Pero la revolución es otra cosa, es la lucha que el pueblo emprende por su voluntad, o cuya voluntad es determinada por los hechos en el sentido de sus intereses, de sus ideas, de su libertad. Es preciso, por consiguiente, no refrenarlo, sino dejarle libre en sus movimientos, desencadenar con entera libertad sus amores y sus odios, para que brote el máximo de energía necesaria para vencer la oposición violenta de los dominadores. Todo poder limitador de su libertad, de su espíritu de iniciativa y de su violencia sería un obstáculo para el triunfo de la revolución, la cual no se pierde nunca porque se atreva demasiado, sino solo cuando es tímida y se atreve muy poco. Los temidos excesos revolucionarios. El temor al desorden y a sus consecuencias es una superstición infantil, como el temor a caerse del niño que hace poco aprendió a caminar. Ninguna revolución está exenta de desorden, por lo menos en sus comienzos. Aun en las revoluciones más suaves, más educadas y más burguesas, no se pudo evitar, ni se lo evitará en una revolución social que sacude completamente y desde su base a la sociedad. Pero ciertamente, para que la vida sea posible, es preciso que un orden se establezca cuanto antes. Pero el problema que se presenta no es el de un nuevo gobierno, sino el de saber qué es lo más apropiado para restablecer el orden, cómo se puede establecer un orden mejor, un gobierno más o menos dictatorial o bien la libre iniciativa popular. Los marxistas optan por un gobierno revolucionario. Nosotros, al contrario, creemos que el gobierno, peor aún si es dictatorial, será un elemento más de desorden, puesto que establecerá un orden artificial y nunca de acuerdo a las tendencias y a las necesidades de las masas. Estas, por el contrario, a través de las propias instituciones libres podrán bastante mejor y más ordenadamente proceder por vía directa desde ellas mismas a organizarse en forma tal que quede asegurado el orden necesario, es decir, el orden libre y voluntario, no el artificial y oficial que los gobiernos mandan e imponen desde arriba. Este orden en el desorden ha sido visto y admirado en casi todas las revoluciones y durante los periodos de conmociones populares. A menudo se nota en tales periodos una enorme disminución de los fenómenos de delincuencia común. Cuando desaparecen los esbirros y el gobierno es inexistente, se puede decir que el pueblo asume por sí mismo la responsabilidad del orden, no por delegación de terceros, sino directamente, en todo lugar, con los medios y personas de que localmente dispone. Algunas veces, sin embargo, van también más allá de los límites, como cuando, en 1848, fusilaban aún a cualquier mísero ladrón, inconsciente, detenido infraganti. Este espíritu de orden del pueblo ha sido advertido por todos los historiadores en los periodos inmediatamente sucesivos a las insurrecciones, cuando el viejo gobierno había sido derrumbado y reducido a la impotencia y el nuevo no había sido creado todavía o era aún demasiado débil.
Esto se vio en los meses más desordenados, que los historiadores burgueses llaman de anarquía, de la revolución de 1789 a la 93, tanto en la ciudad como en el campo, así también en las diversas revoluciones europeas de 1848 y después de la Comuna de 1871. El desorden vino más tarde, con el retorno de un gobierno regular, fuera este el viejo o el nuevo. Aunque hayan ocurrido siempre inconvenientes, como es natural, jamás los hubo en los periodos anárquicos de tal magnitud como aquellos que se han debido deplorar luego con el retorno del orden impuesto por un gobierno cualquiera. No hay por otra parte que bautizar como excesos revolucionarios, como desórdenes, ciertos actos de violencia contra la propiedad y las personas, que son verdaderos y propios episodios de la revolución, inseparables de esta, por medio de los cuales y a través de los cuales toda revolución se realiza. La revolución del 89, por ejemplo, es inconcebible sin el ahorcamiento de los acaparadores y de los causantes del hambre del pueblo, sin el incendio de los castillos, sin las jornadas de septiembre, sin los llamados excesos de Marat, de los hebertistas, etc. Esta especie de desorden es totalmente inevitable antes de alcanzar el orden nuevo que a nosotros nos importa. Es preciso, por lo tanto, dejarle toda la libertad para manifestarse y para desarrollarse. Bastante más perjudicial sería querer detenerlo, como sería perjudicial oponer un dique a un torrente cuyas aguas, obstaculizadas en su surco natural, se verterían en turbio para arruinar los campos vecinos, mientras que dejándolas proseguir libremente su curso llegarían antes a la llanura, donde proseguirían su camino hacia el mar, siempre con la más grande tranquilidad. El pueblo ha mostrado esa misma capacidad de orden en todas las revoluciones, aun en un sentido positivo, es decir, como espíritu de organización para la satisfacción de aquellas múltiples necesidades que aun en tiempos revolucionarios tienen su imprescindible imperativo categórico. Es preciso no haber visto nunca en obra al pueblo laborioso. Es preciso haber tenido toda la vida en la nariz metida en los infolios y no conocer nada del pueblo para poder dudar de él. Hablen al contrario del espíritu de organización de ese gran desconocido que es el pueblo, a aquellos que lo vieron en París en los días de las barricadas o en Londres durante la gran huelga de los docks en 1887, cuando debía sostener 1 millón de hambrientos, y les dirán cuán superior es a todos los burócratas de nuestras administraciones. Ni espontaneísmo ni uniformización. Sin embargo, no hay que caer en el optimismo excesivo de Kropotkin, que conduciría a dejarse arrastrar por la corriente a no tener casi necesidad de pensar antes de obrar. Es preciso plantear, primeramente, los problemas de la acción y de la producción, preparando los ánimos, las voluntades, los instrumentos adecuados a la futura iniciativa popular, para que haya en todos los puntos del territorio en revolución los hombres, los grupos que la salven de ser presa de la imprevisión y de tener que abdicar en las manos de un poder central cualquiera. Es decir, se impone una preparación práctica, positiva más que negativa, de las minorías revolucionarias y libertarias desde antes de la revolución, para que puedan obrar y responder a las necesidades que se presentan sin necesidad de confiarse a un gobierno. Mikhail Bakunin veía esta necesidad. Es completamente justo su concepto de llegar a despertar la vida espontánea y todas las potencias locales sobre el mayor número posible de puntos por medio de minorías revolucionarias que, pilotos invisibles en medio de la tempestad popular, produjeran la anarquía y la guiaran no por virtud de un poder ostensible, oficial, sino con el ejemplo de la propia actividad iniciadora. Pero para que estas fuerzas puedan obrar, es necesario que ellas existan, advierte Bakunin, porque no se concertará por sí sola. Si en todo barrio, pueblo, campo, fábrica, si en todo centro, etc., existieran grupos resueltos que tomaran desde el primer momento, teniendo los medios y la preparación, la iniciativa revolucionaria, tanto para la destrucción del viejo régimen como para la continuación de la producción, todo pretexto de hacer surgir una autoridad gubernamental o dictatorial moriría en germen. La autoridad sería tan desmenuzada, tan pulverizada, que no existiría más como poder coercitivo. Estando en cada uno y en todas partes, impediría cualquier tentativa de centralización.
Preparar de este modo la posibilidad del desarrollo de las iniciativas locales, especiales, por lugares o por funciones, significará dar a la revolución el modo de caminar libremente sin los torniquetes deformadores y homicidas de la dictadura. Se dice que es necesaria la dictadura para organizar la lucha contra las resistencias burguesas. ¿Por qué? La revolución puede ser considerada como dividida en dos grandes periodos: el que antecede al derrumbamiento del poder político de la burguesía y el periodo posterior. Mientras el poder gubernamental burgués no haya sido derribado, toda dictadura proletaria es imposible. Existe solamente, todavía, la dictadura burguesa. Vencido el gobierno burgués, que constituye la resistencia armada de la clase capitalista, queda implícitamente desarmada y derrotada también esta. Sus elementos pueden, aquí y allá, prolongar por grupos la resistencia, pero entonces se encuentra en una situación de absoluta inferioridad frente al proletariado, mucho más numeroso que ella y desde ese momento armado y tal vez mejor armado que ella. Para sofocar esta resistencia no solo es inútil constituir un gobierno central, sino que éste serviría mucho más para aniquilar la libre acción insurreccional local que en todo sitio procede a limpiar el terreno y a desembarazarse de los reaccionarios del propio lugar, salvo, se entiende, cuando es menester convenir con las otras localidades para correr en ayuda de aquellas donde los revolucionarios se encuentren necesitados. Los distintos centros revolucionarios se federarán, estarán en contacto continuo para la recíproca ayuda, según un tipo de organización federalista completamente opuesta a la dictatorial. Esto evitará el grave inconveniente que se presentó durante la Revolución Francesa y parece que también en Rusia, de que las mejores intenciones del mundo el gobierno central dice órdenes contrarias al espíritu dominante en esta o en aquella región, en contraste con intereses colectivos legítimos de ciertas poblaciones lejanas o de categorías obreras menos favorecidas, etc., contribuyendo así a disminuir el fervor revolucionario y a favorecer los planes de los contrarrevolucionarios. Especialmente puede suceder esto cuando, para la labor de expropiación, se quisieran adoptar criterios únicos de forma y de procedimiento que, al contrario, debieran variar según las circunstancias y las tendencias de las masas, de localidad a localidad. En todo caso, las dificultades que surjan después serán siempre mejor resueltas por los organismos obreros que por un gobierno central, a menos que se insista en el propósito absolutamente antirrevolucionario y utópico de contentarse con la conquista del poder y dejar la expropiación para más tarde como obra oficial del Estado dictatorial socialista, pues eso sería el desastre para la revolución. Abolición de todas las élites. Pero el miedo a la libertad, lo que es prácticamente igual, el culto a la autoridad, pone en labios de los partidarios de la dictadura argumentos que son ya una condena explícita de la dictadura misma. Ellos dicen frecuentemente, ¿pero no hace lo mismo la burguesía? Se dice que la dictadura del proletariado sería la dictadura de una élite, pero la dictadura actual de la burguesía ¿no es también la dictadura de una élite? Justísimo, pero la revolución no debe sustituir una élite por otra, sino abolirlas todas. Si, al contrario, su resultado no fuera más que el de sustituir una dictadura por otra, tanto vale prever desde ya el fracaso de la revolución. Si tal es el fin que se proponen los partidarios de la dictadura proletaria, entonces se comprende también por qué asignan a la revolución como función primordial la de suprimir la libertad, es decir, una función opuesta a la que está en la naturaleza de toda la revolución, la conquista de una libertad siempre mayor. Esto explica también el lenguaje de los socialistas autoritarios y dictatoriales cuando acusan de demagogia democrática y pequeño burguesa a la viva preocupación de los anarquistas por defender la libertad. Sin embargo, nosotros compartimos enteramente su hostilidad hacia la democracia burguesa y pequeño burguesa. Y así en nuestra versión nos mostramos más coherentes que esos socialistas no aceptando servirnos de las instituciones parlamentarias y administrativas burguesas para nuestra lucha revolucionaria. Pero mientras nuestra enemistad hacia la democracia y el liberalismo burgués mira al porvenir y es una superación de las mismas,
El espíritu antidemocrático de los partidos de la dictadura es un retorno al pasado. A los anarquistas no les basta la poca libertad concedida por los regímenes democráticos. En cambio, los partidarios de la dictadura piensan quitarle al pueblo aún ese poco de libertad. Si pues las preocupaciones libertarias de los anarquistas pueden ser tachadas de democráticas, nosotros podemos devolver la acusación diciendo que las aspiraciones dictatoriales de esos socialistas tienden a una vuelta al absolutismo, a la autocracia. Naturalmente, esos socialistas no se dan cuenta de estas peligrosas tendencias de su sistema y dicen por eso que desean todo lo contrario de aquellos que tales tendencias implican. Los hechos de Rusia podrían, tal vez, bien conocidos, instruirlos mucho al respecto. En Rusia la revolución ha sido obra mucho más de la libre acción popular que del gobierno bolchevique. Las fuerzas obreras y campesinas, aprovechándose, especialmente durante el primer año, de la debilidad de los diversos gobiernos que se sucedieron en el poder, rompieron, pedazo a pedazo, el antiguo régimen, trastornando todos los valores sociales, iniciando en vasta escala la expropiación, echando las bases de las nuevas instituciones de producción y de organización, que después el gobierno bolchevique redujo bajo su férreo dominio militarista y dictatorial. Es la libertad, no la dictadura, la que libró a Rusia del zarismo y de todas las insidias de la burguesía liberal y de la socialdemocracia patriótica y guerrerista. Es la libertad la que hizo y mantuvo la revolución. La dictadura ha recogido los frutos simplemente. Aún más, los ha dispersado y despilfarrado. La revolución libertará de su estrecha cárcel al espíritu de libertad y una vez libre se convertirá en gigante, como el genio de la fábula que un incauto dejó escapar del vaso en que estaba encerrado por la magia. Volver a echarle mano, volver a empequeñecerlo, a encerrarlo y a encarcelarlo será imposible, aun para esos mismos que contribuyeron a desencadenarlo. Especialmente en los países latinos donde las tendencias anarquistas y rebeldes están tan desarrolladas, donde los anarquistas propiamente dichos tienen como fuerza política social una influencia que la revolución de seguro aumentará enormemente. Se necesitará, para llegar a constituir un gobierno fuerte, una dictadura como la que figura en el programa bolchevique, o para intentarlo solamente, esfuerzos de tal magnitud que consumirían y agotarían las mejores energías socialistas y revolucionarias. Sería una pérdida que no tendría compensación. Sería esfuerzos, sacrificios, tiempo y tal vez mucha sangre sustraída al trabajo libre y tanto más vital de una verdadera reconstrucción de la sociedad humana.